Bueno, observemos este dibujo. Vamos a analizar una de las situaciones que les di recién de ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el dibujo de un paisaje donde se encuentra costa, mar, etc. Como pueden observar, tenemos el nivel del mar es 0. Todo lo que se encuentre por arriba se especifica con un más porque está sobre el nivel del mar, y todo lo que se encuentre debajo es con el signo negativo porque es bajo el nivel del mar. Como pueden observar, el helicóptero se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar, pero el cardumen de peces se encuentra a menos 200 metros, o sea, debajo del nivel del mar. Como lo dije anteriormente, para representar en la recta numérica a los números enteros, siempre debemos ubicar al 0 como primer medida. Y después tenemos que evaluar si vamos a utilizar cada cuadradito de la hoja cuadriculada como unidad, o cada 2 cuadraditos una unidad, un número entero, o si debemos utilizar más, como por ejemplo si yo tuviera que representar el número 5, el menos 15, el menos 75 y el 25. No puedo tener una recta numérica que sea demasiado extensa porque no me entraría en una hoja siquiera apaisada. Por tanto, debemos utilizar una escala y podemos decir que cada cuadradito de la hoja cuadriculada o cada liñita que nosotros hagamos equivalga a 5 unidades. Entonces, por ejemplo, esta primera rayita me representaría el 5. 3 rayitas para la izquierda me representaría el menos 15. 15 rayitas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Aquí estableceríamos el menos 75 y 5 rayitas para la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, ahí estableceríamos el 25. Por lo tanto, cuando los números son grandes, los que tenemos que representar, tanto para la izquierda como para la derecha, deben recordar utilizar una escala. Generalmente va a ser la tabla del 5 o del 7 o del 8. Bueno, ahora vamos a hablar del valor absoluto o módulo de un número. El valor absoluto o módulo de un número es la distancia que hay de ese número al 0. Entonces estamos hablando de distancia que hay entre el 0 y el número que hablamos. Ojo, recordar que la distancia siempre es positiva. Y se representa así. El módulo de menos 15, o el valor absoluto de menos 15, es la distancia que hay del menos 15 al 0. Si yo cuento todos los rengloncitos, los cuadraditos, me va a quedar 15 positivo. Y el valor absoluto de 15 positivo, que recuerden, cuando un número es positivo no es necesario ponerle el más, se infiere que ya está el más. Y también me queda 15 positivo. El opuesto de un número son los pares de números que están a la misma distancia del 0. Entonces, básicamente, ¿qué es el opuesto de un número? Es el número que me da, pero con el signo contrario. Entonces, lo vamos a anotar así. Es el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, ¿cuál sería el opuesto? ¿Cuál sería
el opuesto de menos 15 y el mismo número pero con signo contrario, 15 positivo. ¿Cuál sería el opuesto de menos 1 más 1? Escribí el número entero que señala cada letra. Fíjense, acá está el 0. Entonces yo me voy 1, 2 lugares para la derecha, entonces A me representa el más 2. Me fui un lugar para la izquierda, entonces B me representa el menos 1. C está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares del 0, a la derecha, ¿no?, del 0, por lo tanto representa el más 6. D está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares a la izquierda del 0, por lo que me representa el menos 8. Los últimos 5, se los dejo a ustedes de tarea para que repasen. Señalar la recta numérica el opuesto. Fíjense que me pide el opuesto de cada uno de los siguientes números. El opuesto de más 8. ¿Qué dijimos recién? Que el opuesto de un número era el mismo número pero con el signo contrario. O sea que el opuesto de más 8 va a ser menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí estaría. Luego, el opuesto de menos 3, que sería más 3. 1, 2, 3, más 3. El resto se los dejo a ustedes a modo de tarea para reforzar lo aprendido. Después me pregunta, ¿qué números se encuentran entre menos 5 y más 2? Ojo, me pregunta entre menos 5 y más 2. Entonces, fíjense, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aquí estaría el menos 5. O sea que entre menos 5 y más 2 estaría el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1, porque el 2 ya estaría incluido. Y entre el 0 y el menos 4 estaría el menos 3, el menos 2, el menos 1 y listo, porque si no ya estaría el 0. Y entre el menos 39 y el menos 45 y estaría el menos 44, el menos 43, el menos 42, el menos 41 y el menos 40. Una regla práctica que les quería enseñar es que si ustedes ven esta regla, una última cosa, un último dato que les quería dar es que si ustedes toman la regla de manera normal, tienen el conjunto de los naturales positivos, ¿ven? Pero si yo la doy vuelta, aunque me queden los números al revés, tengo el conjunto de los enteros negativos. Entonces es una buena forma para que se den cuenta dónde poner, ya sea en la recta numérica o en el próximo tema que es comparación de números enteros, cómo ubicar los números enteros. Bueno, observemos este dibujo. Vamos a analizar una de las situaciones que les di recién de ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el dibujo de un paisaje donde se encuentra costa, mar, etc. Como pueden observar, tenemos el nivel del mar es 0. Todo lo que se encuentre por arriba se especifica con un más porque está sobre el nivel del mar, y todo lo que se encuentre debajo es con el signo negativo porque es bajo el nivel del mar. Como pueden observar, el helicóptero se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar, pero el cardumen de peces se encuentra a menos 200 metros, o sea, debajo del nivel del mar. Como lo dije anteriormente, para representar en la recta numérica a los números enteros, siempre debemos ubicar al 0 como primer medida.
Y después tenemos que evaluar si vamos a utilizar cada cuadradito de la hoja cuadriculada como unidad o cada 2 cuadraditos una unidad, un número entero, o si debemos utilizar más, como por ejemplo si yo tuviera que representar el número 5, el menos 15, el menos 75 y el 25. No puedo tener una recta numérica que sea demasiado extensa porque no me entraría en una hoja siquiera apaisada. Por tanto, debemos utilizar una escala y podemos decir que cada cuadradito de la hoja cuadriculada o cada liñita que nosotros hagamos equivalga a 5 unidades. Entonces, por ejemplo, esta primera rayita me representaría el 5. 3 rayitas para la izquierda me representaría el menos 15. 15 rayitas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Aquí estableceríamos el menos 75 y 5 rayitas para la derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estableceríamos el 25. Por lo tanto, cuando los números son grandes, los que tenemos que representar, tanto para la izquierda como para la derecha, deben recordar utilizar una escala. Generalmente va a ser la tabla del 5 o del 7 o del 8. Bueno, ahora vamos a hablar del valor absoluto o módulo de un número. El valor absoluto o módulo de un número es la distancia que hay de ese número al 0. Entonces estamos hablando de distancia que hay entre el 0 y el número que hablamos. Ojo, recordar que la distancia siempre es positiva. Y se representa así. El módulo de menos 15, o el valor absoluto de menos 15, es la distancia que hay del menos 15 al 0. Si yo cuento todos los rengloncitos, los cuadraditos, me va a quedar 15 positivo. Y el valor absoluto de 15 positivo, que recuerden, cuando un número es positivo no es necesario ponerle el más, se infiere que ya está el más. Y también me queda 15 positivo. El opuesto de un número son los pares de números que están a la misma distancia del 0. Entonces, básicamente, ¿qué es el opuesto de un número? Es el número que me da, pero con el signo contrario. Entonces, lo vamos a anotar así. Es el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, ¿cuál sería el opuesto? ¿Cuál sería el opuesto de menos 15? Y el mismo número, pero con signo contrario, 15 positivo. ¿Cuál sería el opuesto de menos 1? Más 1.